Gracias por continuar con nosotros, por no cambiar del canal 6, 6 de 5 a 6. Aquí estoy. Ayer hubo elecciones en El Salvador. El Salvador es el país más pequeño de América Central. América Central es Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. El Salvador es el país más pequeño. Es el más famoso por la violencia de estructuras criminales como las maras salvatruchas y otras estructuras bastante violentas y peligrosas que tiene ramificaciones o se extienden. La información que tengo, no puedo acusar a ninguno de los países de ser propiciadores de ellos. Hay maras salvatruchas en Honduras, hay maras en Guatemala y hay maras en El Salvador. En Nicaragua no pueden porque hay un régimen político bastante fuerte, que es el régimen del gobierno sandinista, del partido del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, un partido que llegó al poder como Frente Sandinista de la Liberación Nacional en el 1979, después de muchos años de guerra, de guerrilla, de muchos muertos y muchos presos. Y luego perdió un proceso electoral y llegó y volvió a gobernar ya de manera en unas elecciones democráticas, pero ya de vuelta al poder, Daniel Ortega, acompañado de su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta, un caso único en el mundo. Creo que ya antes Perón, Juan Domingo Perón había llevado a una de sus esposas como compañera de boleta en Argentina. Pues el gobierno sandinista no va a permitir bajo ningún concepto, porque un gobierno sanguinario o de mano dura, que las pandillas se fomenten en su territorio. Pues Nayib Bukele, presidente de El Salvador, muy celebrado, muy aplaudido, muy inclusive imitado, ganó las elecciones de ayer en un proceso que fue cuestionado porque la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección, pero el Tribunal Constitucional le habilitó a Nayib Bukele la posibilidad de volver a ser presidente. Y Nayib Bukele logró un aplastante triunfo en las elecciones de ayer, con nada más y nada menos que cerca del 86% de los votos. Eso nunca se había visto en ningún proceso electoral en el mundo. Nayib es un hombre joven, celebrado por una parte de la humanidad, porque ha logrado diezmar y llevar a las cárceles en esa manera y de la peor de las maneras a todo aquel sospechoso de ser miembro de alguna organización criminal. Lo que hemos visto, y aunque la gente lo celebra, eso es violatorio a los derechos humanos. Y estoy convencido, porque ya he visto algunos tramos de la vida, de que quienes celebran a Nayib Bukele hoy por esas arbitrariedades, esas prisiones sumarias, detenciones sumarias masivas y de recluir a seres humanos en condiciones infrahumanas, en ergástulas, y la construcción de una mega cárcel donde aquellos seres humanos viven como cerdos, miles de ellos detenidos sin orden de ningún juez y sin que medie ningún tipo de denuncia ni formalidad, ni formalismo del debido proceso. Pues entonces la gente anda aplaudiendo a Nayib Bukele. Yo que no sé si Nayib Bukele es de derecha o de izquierda, si es de centro izquierda o de centro derecha, si es neonazis o neoliberal, si es pro-ruso o pro-chino, o si es seguidor de Gaddafi o del famoso, ¿cómo se llamaba? El carnicero de Kampala, o si es del Jemer Rojo o Yemer Rojo,
si es un discípulo de Amin Dada, todo eso el tiempo se va a encargar de aclarar. Conozco, porque le he dado seguimiento a la vida de Alberto Fujimori, y hago el símil porque se parecen los temas. Y la historia se repite como comedia o como tragedia, dicen los historiadores y algunos teóricos de la filosofía del existencialismo. La historia se repite como comedia, como tragedia. A Nayib Bukele lo aplauden hoy. Lleva varios, 4 o 5 años siendo una especie de estrella de Hollywood, paseándose por el mundo con cierto dejo de divo. Y yo me retrotraigo a los años 90, cuando surgió la figura atípica de Alberto Fujimori. Búsquenme, por favor, hermano, 2 fotos de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori joven, en el año 90, 92, por ahí. Y Alberto Fujimori hoy convertido en una sombra. Alberto Fujimori pacificó el Perú. Alberto Fujimori tuvo el valor, porque no era un actor realmente, de ponerse chalecos antibalas y salir en los frentes de combate, en los momentos más difíciles del Perú, cuando Sendero Luminoso y otras organizaciones terroristas sembraron el terror, el pánico, el dolor, la sangre, el luto, las lágrimas en el Perú. Fujimori emergió como el salvador y el pacificador del Perú y lo logró. Gobernó por 10 años. Pero en 10 años la sociedad cambió y los que votaron por él en el inicio de su campaña política, los que lo hicieron presidente por primera vez y por segunda vez, pasado unos meses del segundo mandato, se hartaron de Fujimori. Y Alberto Fujimori renunció al poder, a la presidencia, y se exilió en Japón, su segunda patria, porque es hijo de padre y madre japoneses, y le toca la nacionalidad japonesa. Se vio precisado a renunciar y a pedir asilo político en Japón. Fujimori, Alberto Fujimori. Fue presidente desde el 28 de julio del 90 hasta el 22 de noviembre del 2000. Alberto Fujimori se endiosó. Alberto Fujimori ganó las elecciones como el candidato campesino, él es agrónomo, como el productor agrícola que con un tractor, hizo la campaña en un tractor, iba a revolucionar el Perú de manera pacífica para organizar su producción. Gobernó bien, iba muy bien, hasta que los excesos del poder lo llevaron a convertirse en un fugitivo de la justicia y terminar preso en Japón y luego extraditado, creo que fue en Chile, desde Chile. Extraditado a Perú, condenado a 25 años de cárcel. Y Fujimori lleva ya entre la cárcel y los hospitales cerca de 20 años viendo cómo cada día es menos, viendo cómo cada día su salud se destruye, su historia, su supuesto legado le sirve como una espada que le venga a sí mismo. Y cuando veo a Fujimori preso, y cuando vemos a Fujimori arrastrarse en muletas, en silla de ruedas, con oxígeno en una ambulancia, con un cáncer lingual, abandonado por aquellos a los que hizo jefe y gente, y traicionado por aquellos, yo me pregunto, y si pudiera conversar con Nayib Bukele en algún momento, le preguntaría, ¿cómo se ve él dentro de 10 años?
los que lo aplauden hoy, cuando las cortes internacionales de derechos humanos y de otras vainas más comiencen a cuestionarle y comiencen a hurgar en su accionar, y Nayib Bukele termine con las barbas negras que tiene muy cuidadas, termine con ellas no cuidadas porque en las prisiones no hay tanto cuidado para las imágenes. ¿Qué va a pasar con ese joven cuando quienes le adulan hoy se harten de adularle y de su grosería de querer gobernar, empinado en la arbitrariedad y en las redes de internet? Él tiene pocos aliados en el mundo. Tiene sí una laya, una grada que le aplaude delirante, pero de lejos. Porque es muy bueno ser torero desde la grada. Enfréntate al toro, a ver si tú puedes aplaudir las acciones del torero. Nayib Bukele ha sido reelecto por 5 años más. Ojalá los presidentes con los que él tiene algún tipo de desavenencia, como el presidente Maduro de Venezuela y el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, que son vecinitos, y la propia presidente de Honduras, que también son vecinos, ojalá esa gente no le comience a generar algún tipo de situación y le ayuden a tener problemas. Vamos a desearle suerte a los salvadoreños y suerte a Nayib Bukele para que pueda apaciguar, organizar y llevar a la justicia de manera seria, respetando los derechos humanos, los derechos fundamentales y la presunción de inocencia de todos esos hombres a los que han llevado a jaulas, a ergástulas, a calabozos, a situaciones deplorables, miserables. Comparo a Nayib Bukele con Fujimori porque cabe. Tuve el privilegio de conocer al presidente Yamil Mahuad de el Ecuador. Entre Perú y Ecuador había un conflicto por un tema de agua en Tiwinza. Fujimori estaba dispuesto a darle una lección militar a los ecuatorianos, es decir, entrarle a bombazos y a balazos. El presidente Mahuad, sabiendo que no podía enfrentar a ese león, se sentó con él y lo convenció, lo persuadió de que una guerra entre Ecuador y Perú no tenía sentido y que había que buscar una negociación al conflicto que los había enemistado. Cuenta Yamil Mahuad, que está vivo y vive en España, que logró sentarse con Fujimori, tomarse una taza de café y lograr un abrazo. Y lo resolvió porque él sabía que si se enfrentaba a Fujimori y al gobierno y al poder militar peruano, iban a pulverizar al ejército ecuatoriano. Todos estamos vivos, Fujimori malmuriendo, Bukele excitado, con los ánimos exacerbados por el triunfo, Mahuad tranquilito, viviendo una vida muy apacible en Madrid, Sendero Luminoso descompuesto, deshecho, Perú pacificado, y Bukele está caminando, según mi punto de vista, el camino de Fujimori. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias por este encuentro de este día. Este programa estará en un ratito disponible en YouTube. Aquí estoy con Gustavo. Buenas tardes.